Hola, bienvenidos al curso de Analítica y Minería de Datos. Esta semana vamos a hablar de exploración de técnicas de análisis de datos para la identificación de diversos tipos de patrones. La idea fundamental es reconocer tipos de datos, ¿no? Tenemos entre datos estructurados que generalmente vienen en tablas, en donde podemos tener columnas, ¿no?, que representan variables y atributos, versus filas, ¿no?, que nos representan los registros o las observaciones. Que es lo más general, ¿no? Hablamos de base de datos, por ejemplo, relacionales, y datos no estructurados, que, por ejemplo, vienen dados cuando uno guarda la información sin ningún orden. Una vez que reconocemos estos tipos de datos, vamos a ver las diferencias entre dos tipos de aprendizaje que se pueden dar en temas de Machine Learning. El aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado vamos a hablar de datos etiquetados y en el no supervisado de datos no etiquetados. Finalmente, la idea es reconocer los modelos y casos que incluyen o que influyen en cada uno de ellos, ¿no? En esta situación tenemos que ver, según los datos, qué tipo de modelo podemos aplicar. Mencionar entonces que los tipos de datos pueden ser estructurados o no estructurados, ¿no? En el caso de datos estructurados, el caso más común son las tablas. En las tablas, ya sea a través de una base de datos, de un archivo de Excel o de cualquier otro formato, las columnas representan las variables, ¿no?, y las filas, los registros o las observaciones, ¿no? Son las inserciones que se van dando a la base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, las columnas podría ser, por ejemplo, ¿no?, en una empresa, cuando hablamos de una tabla de empleados, podrían ser, ¿no?, el número del empleado, ¿no?, el identificador del empleado, en este caso, el apellido, el nombre, dirección, correo, teléfono, ¿no? Está bien estructurado, todos los empleados van a tener los mismos campos, ¿no? Y cuanto a datos no estructurados, hablamos de texto libre, ¿no? Por ejemplo, las notas de un doctor, ¿no?, sobre los síntomas que tiene un paciente o las prescripciones que da un doctor a un paciente, ¿no? Si queremos hacer un modelamiento ahí, tendremos que estructurar la información que el doctor escribe para poder darle un formato de tabla, ¿no?, y posteriormente poder analizarlo. Entonces aquí vemos un ejemplo de datos estructurados, ¿no?, donde tenemos 9 columnas, ¿no? La primera columna, por ejemplo, Customer ID, ¿no?, el identificador del cliente, que es un número, ¿no? Vemos en la estructura, por ejemplo, que son números de 4 dígitos, pues hay que asegurarse que sean así. Sexo, tenemos una variable que dice is employed, si el empleado está o si la persona está empleada o tiene trabajo o no, si es verdadero, puede ser falso, o NA, not available, ¿no? No se tiene esa información. No es que no exista, sino que no se ha tomado, ¿no? El income, los ingresos, el marital status, si el estado civil, ¿no?, si es casado, soltero, divorciado, viudo, no sé. Housing type, ¿no?, el tipo de casa que tiene, ¿no? Por ejemplo, si es dueño, si renta, si la casa está ocupada pero no renta, qué sé yo, ¿no? El número de vehículos, la edad y el estado de residencia, ¿no? Entonces, vean que estos campos son para todas las observaciones, ¿no? Y todos los registros, las filas, pues tienen ya sea información que responde a la pregunta del campo o simplemente un NA. Entonces, en función a los datos que acabamos de observar, podemos decir que los datos, ¿no?, son estructurados, vienen en tablas, pero hay diferentes formatos, ¿no? Uno de los formatos más usados es el de valores separados por comas, CSV, que es una extensión del archivo de Excel, ¿no? Entonces, en Excel se puede guardar como valores separados por comas, en donde se optimiza el uso del espacio, ¿no? Puesto que los valores en un Excel tienen ustedes muchos libros, ¿no?, muchas columnas, muchas filas, pero en el CSV solamente se guardan las activas, las que estén separadas por comas, que corresponden a los valores, ¿no?, que aparecen en las tablas. Podría ser también, en vez de separarlos por comas, por tabs, por tabulaciones, en el formato XML, que es bastante usado, el RSS o el JSON también, ¿no?, cualquiera de esos, ¿no? Pero por lo general hablamos de CSV o inclusive formatos, ¿no?, de datos estructurados por ejemplo, Microsoft Access o en SQL, ¿no?, que también se pueden descargar y posteriormente utilizar para análisis. Entonces, cuando hablamos de datos, vamos a hablar o empezar hablando del preprocesamiento de los mismos, ¿no? En el preprocesamiento hablamos primero de la limpieza de datos, ¿no? La limpieza de datos implica coger los datos no estructurados, si es que estuvieran no estructurados, y estructurarlos, ¿no?, pasarlos a formato de tabla. Y una vez que tenemos las tablas, hablamos de ver qué pasa o qué sucede con los valores faltantes. Una práctica común es eliminar las filas en donde hay valores faltantes. No recomendado porque se pierde información.
Entonces, lo que se puede hacer también es una imputación de los datos faltantes, ¿no? O sea, reemplazar esos datos faltantes con valores que existan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en un salón tengo 10 personas, ¿no? Digamos, pero en algún momento hago una falta y tengo 9, ¿no? Y yo calculo una medida para las 9 y no tengo esa medida para la décima persona, lo que puedo hacer es asignarle a la décima persona el promedio de las otras 9, ¿no? Eso se le llama la imputación. O puedo tener datos con ruido y quiero un poco minimizar, ¿no? el ruido de los datos, ¿no? Hablamos de una limpieza. Por ahí también se incluye un análisis de correlación, ¿no? Que también colabora, ¿no? Una vez que los datos ya están pasando por esta etapa de limpieza, hablamos de una etapa de integración de los datos, ¿no? Podremos tener varias tablas, hay que integrarlas, de repente hacer uniones de las tablas, ¿no? O queremos de repente diferentes bases de datos, ¿no? Ponerlas juntas, ¿no? Y luego emergerlas, ¿no? Por atributos comunes. Hablamos también de transformación de datos. En muchos modelos la normalización es relevante, ¿no? Porque tenemos datos en diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, en temas de clustering se requiere hacer una normalización de los datos para que todos se manejen bajo la misma distribución normal 0,1. Luego vemos una reducción de los datos, de repente un análisis, ¿no? De componentes principales para reducir la dimensionalidad del dataset, ¿no? Que nos ayude también a manejar mejor el modelo, ¿no? Y cuando se habla de datos continuos, podríamos también hablar de una discretización de los datos. En esta diapositiva vemos diferentes tipos de datos, ¿no? Tenemos en el primer campo el número de registro. Luego tenemos el país, ¿no? Una variable que se llama alcohol, que tiene diferentes valores, ¿no? Muertes, heart, ¿no? Servir al corazón y al hígado, ¿no? Probablemente estadísticas asociadas con eso, ¿no? Pues el número de latidos podría ser cantidad de, no sé, de un componente, ¿no? Pero vean las escalas, ¿no? Las escalas de alcohol o de alcohol son bastante bajas, ¿no? Comparadas con muertes, death, ¿no? Y con heart. Entonces, cuando se hace algún procedimiento, valores grandes pueden absorber a los pequeños, ¿no? Por lo tanto, un escalamiento, una normalización puede ser ahí relevante. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje supervisado y no supervisado, empezamos definiendo lo que es machine learning, ¿no? El aprendizaje automático. Y hablamos del campo que explora el uso de algoritmos y que explora el uso de algoritmos que pueden aprender de los datos, ¿no? Caso muy concreto es el uso de los teléfonos celulares, ¿no? Cuando usan, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Ustedes escriben y cuando escriben una palabra, ¿no? De otra manera, WhatsApp se las corrige o ustedes tienen la opción de agregarla al diccionario, ¿no? Están dejando que el WhatsApp incremente su base de datos con respecto a las palabras que maneja, por ejemplo, ¿no? Y usa ese conocimiento, dice, para hacer predicciones. Entonces, posteriormente, si ustedes usan la misma palabra, probablemente ya no le salga como error, ¿no? Sino que la acepte, ¿no? Y la pueda incluir. Inclusive en términos de predicciones, cuando ustedes empiezan a escribir una palabra, le sale el término de la palabra, ¿no? La idea es que el modelo predice lo que ustedes van a escribir, ¿no? Entonces hablamos de aprendizaje supervisado, el supervised learning, ¿no? Es rama del machine learning que incluye problemas en los que se podría construir un modelo utilizando los datos y etiquetas o valores verdaderos. Eso quiere decir que yo tengo, por ejemplo, mis variables predictoras y tengo la variable de respuesta, es conocida, ¿no? Como es conocida, entonces yo puedo construir modelos de predicción en análisis supervisado. Pero en análisis no supervisado, hablamos de ramas donde no tenemos las etiquetas, ¿no? Verdaderas o los valores de respuesta. Entonces la variable de respuesta no se conoce, entonces no puedo predecir. Por lo tanto, generalmente ahí lo que yo hago es clasifico, ¿no? O organizo los datos. Hablamos de, por ejemplo, clusters. Entonces esta gráfica nos muestra el esquema de trabajo, ¿no? Cuando, digamos, podemos predecir un valor, hablamos de aprendizaje supervisado, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Si, digamos, nuestra variable de respuesta es discreta, hablamos de un modelo de clasificación. Por ejemplo, quiero clasificar personas, ¿no? Y la variable de respuesta a utilizar, pues, toma valores discretos, ¿no? Si es continua, podemos hablar de modelos de regresión, cuando quiero predecir, por ejemplo, precios de casas, ¿no? Ahora, si yo no puedo hacer predicción porque no conozco la etiqueta de la variable de respuesta, hablamos del aprendizaje no supervisado o la unsupervised learning, ¿no? Entonces podemos hablar de clustering, técnicas de clustering, donde construyo clústeres o grupos, ¿no? O también podemos hablar del el density estimation. No muy común, generalmente hablamos de clustering, ¿no? Cuando clasifico. Estrategia muy utilizada por compañías tipo Netflix, Amazon, ¿no? Todos los bancos, ¿no? Clasifican, ¿no?
y otras, ¿no? De manera que los clientes caen en determinados perfiles, ¿no? Y de ahí salen los llamados sistemas de recomendación, ¿no? Usuarios que compran este producto también compran este producto. A partir del uso de clusters, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de aprendizaje no supervisado, ¿no? Donde sale una foto de una intersección, una vía, y cómo esta vía es entendida por el modelo, ¿no? En la imagen de abajo. O sea, identifica partes, ¿no? Del cielo, ¿no? Vean ahí en la leyenda a la derecha dice sky, aparece en plomo. Vean que en la foto de abajo el cielo, que es azul, se identifica con color plomo, ¿no? Aparecen los edificios en un color rojo, ¿no? Los postes en un color amarillo. Identifica las marcas en la pista de un color naranja, que de hecho se ven. La pista, el pavimento de color morado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces la foto de abajo es lo que el modelo entiende, ¿no? Cómo identifica. Y es importante identificar porque luego las cámaras tienen que tomar fotos, ¿no? Ya sea de personas, de autos, de placas, por ejemplo, ¿no? Entonces la identificación por medio del clúster se hace relevante. Entonces, como conclusión, vamos a decir que los modelos supervisados se pueden utilizar ya sea para predecir, ¿no? O clasificar. O sea, acá hablamos de diferentes tipos de modelos. Por ejemplo, si hablamos de árboles, vamos a hablar de los modelos CART, que es Classification and Regression Techniques, ¿no? Que los vamos a ver posteriormente. Los modelos no supervisados se usan para agrupar, ¿no? Para generar clusters. En cada caso decimos que hay muchos algoritmos que se ajustan, ¿no? Entonces podremos hacer diferentes tipos de modelos, ¿no? Y también se pueden combinar modelos de ambos tipos. Yo pudiera generar clusters y luego dentro de cada clúster aplicar modelos supervisados, por ejemplo.